Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa El Consulado Más Cerca de Ti. Yo soy Jesse Hernández. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la cual tenemos información muy importante, ya que debido a la contingencia que estamos viviendo aquí en Chicago y en todo el mundo, sabemos que hay mucha gente allá afuera que tiene muchas preguntas con respecto al traslado de restos o cenizas y también con respecto a números de emergencia en caso de alguna llamada. Y para contestar nuestras preguntas nos acompaña en esta tarde el cónsul de protección, Javier Maupome. Gracias por acompañarnos, cónsul. Muchas gracias, Jesse. Es un gusto estar aquí nuevamente en Aranaba. Gracias por abrir este espacio y podernos comunicar e informar a la comunidad acerca de temas tan importantes como el de traslado de restos. Al contrario, es un placer tenerlo aquí. Cónsul, iniciemos esta plática. Háblenos un poquito sobre los servicios que el Consulado de México aquí en Chicago está ofreciendo para la repatriación de cuerpos o ceniza de sus connacionales. Bueno, como lo mencionabas hace un momento, Jesse, el consulado está atendiendo temas de emergencia debido a la contingencia que estamos viviendo y sin importar la cuestión del distanciamiento social, si bien hemos estado cerrados para atención al público de manera normal, sí estamos atendiendo emergencias como puede ser el traslado de restos o cenizas de algún ser querido. Y la recomendación número uno es, en caso de que alguna persona pierda algún familiar a causa de esta enfermedad o bien por cualquier otra circunstancia, será muy importante que siempre llamen al consulado. Tenemos un número de emergencias que ha estado trabajando, como te decía, de manera ininterrumpida desde que inició esta contingencia, pero es un número de emergencias que siempre hemos tenido disponible para la comunidad. Y una emergencia en específico es algo como lo que mencionamos, el fallecimiento, la muerte de algún ser querido, y que tengamos dudas acerca de cuál es el procedimiento que se tiene que seguir aquí en Estados Unidos y qué es lo que tenemos que hacer para que podamos enviar el cuerpo, las cenizas de nuestro ser querido a México. Entonces, la primera recomendación sería que llamen al consulado. Así es. En estos momentos en los que, digamos, llegamos a perder algún ser querido a consecuencia del COVID-19, ¿cuál vendría siendo el primer paso, aparte de llamar? Porque en muchas ocasiones las familias se ponen a pensar, dicen, bueno, pero es que ahorita están cerrados, ¿todo va a ser vía telefónica? Sí, efectivamente, parte del trabajo que estamos haciendo es vía telefónica. Como te decía, lo primero que vamos a hacer es orientarles en cuanto al procedimiento que tienen que seguir aquí. Lo que hacemos en caso de que no tengan una funeraria para hacer los servicios funerarios es compartirles una lista de las funerarias con las que el consulado ha venido trabajando y que ha identificado que tienen los precios más económicos. Es importante que también nuestra gente tenga acceso a esa información y pueda tomar una decisión con el mayor número de información disponible. Posteriormente a eso, la funeraria se encargaría de recabar documentos como el acta de defunción ante las oficinas del registro del condado, también el permiso de tránsito de cadáver o restos o cenizas y una postilla. La postilla lo que hace es que estos documentos que son estadounidenses se vuelven legales en México. Ese es, digamos, el trámite que permite que los documentos sean considerados en México como válidos y legales. Posteriormente a eso, el consulado emite un visado de traslado de restos o cenizas para que en México puedan entrar tanto el cuerpo de nuestro ser querido o bien las cenizas, y también pueda hacerse todos los trámites funerarios allá en nuestro país. Este trámite en una circunstancia normal podría tomar quizá una semana. Actualmente, así como el consulado está siguiendo las medidas de distanciamiento social y las órdenes ejecutivas que ha implementado el gobernador de Illinois, lo están haciendo otras oficinas de gobierno también. Entonces, tanto las oficinas de los condados como la Secretaría de Estado se encuentran cerradas al público. Sin embargo, por correo postal están recibiendo esta información y están también emitiendo los permisos y las actas de defunción. Sin embargo, está tomando mucho tiempo. Tan pronto tengamos ya toda la documentación, las funerarias se comunican con nosotros y les estamos otorgando esos visados. También es importante mencionarlo, y si tenemos apoyos económicos para aquellas familias que no tengan los recursos económicos para los servicios funerarios y enviar a sus familiares a México. En ese sentido,
Es otra vez muy importante que se comuniquen al consulado. Ahí les practicaríamos una entrevista socioeconómica para determinar cuáles son las circunstancias de esta familia y ver de qué manera les pudiéramos apoyar. Pero otra vez, es muy, muy importante que nos contacten. Tenemos conocimiento desafortunadamente de muchas personas que han fallecido a causa de COVID desde que inició esta epidemia. Pero sabemos que no son todas las personas mexicanas que han fallecido. Nos interesa saber quiénes son, cómo están sus familias, de qué manera les podemos asistir, no nada más para el tema de traslado de restos o bien los servicios funerarios aquí en Estados Unidos, sino también saber cómo se encuentran las familias, qué otro tipo de apoyo pudieran estar necesitando. Tienen la información de dónde hacerse una prueba, les podemos dar el número de teléfono de la ventanilla de salud, o bien si están yendo a trabajar y no se están cumpliendo sus derechos laborales, también podríamos hacer algún tipo de gestión para proteger sus derechos. Es decir, ese intercambio que podemos tener en un primer momento con las familias de connacionales que han fallecido nos sirve mucho para saber de qué manera les podemos asistir. Y me da mucho gusto que mencione precisamente de que hay un tipo de ayuda financiera para las familias que no pueden cubrir el costo de traslado de sus seres queridos. En muchas ocasiones la gente pues se estresa y no sabe a quién acudir. ¿Cuáles son los documentos personales que tenemos que tener a la mano en dado caso de que un ser querido fallezca y necesitamos trasladarlo? Será muy importante contar con el acta de nacimiento de la persona fallecida, así como algún tipo de identificación en caso de que se cuente. Sin embargo, lo más importante será el acta de nacimiento de la persona que falleció para que también nos sirva de guía tanto a las funerarias a la hora de hacer el acta de función, así como el permiso de tránsito de cadáver o cenizas, así como a nosotros en el tema de los visados. Lo que queremos es que los documentos que emitamos sean los documentos, reflejen la información del acta de nacimiento de la persona, para que no haya ningún tipo de error. Y esto tiene mucha importancia, Jesse, porque en México, para cualquier trámite funerario, desde la inhumación allá de nuestro ser querido, es decir, si se lleva a hacer los llevamos a sepultar en México, los servicios funerarios en México y también el registro civil para el acta de función nos va a pedir documentación aquí que se haya emitido en Estados Unidos. Si esa documentación va con algún error, ese error se va a acarrear y va a reflejarse después en los documentos que se emitan. Y también es importante para cualquier tema posterior y de manera jurídica, ¿no? Desde lo que se va a hacer con una herencia, etcétera, es importante que los documentos se encuentren en orden y entonces digamos que el primero que nos puede ayudar para eso es el acta de función. Después vamos a necesitar, en caso de procesar algún tipo de solicitud de apoyo económico, alguna documentación, puede ser el acta de nacimiento, el acta de matrimonio de la persona que solicite, de tal manera que podamos comprobar el vínculo familiar entre la persona que falleció y la persona que solicita. Y también les vamos a pedir que prueben que sean mexicanos o mediante un pasaporte, una matrícula consular, o si no, mediante su acta de nacimiento y también una identificación. Todos estos documentos, como bien lo apuntabas hace un momento, los estamos pidiendo de manera electrónica. De esa manera, evitamos que las personas se tengan que trasladar al consulado en estas circunstancias y podamos avanzar el papeleo mediante, de manera electrónica, vía correo electrónico o incluso mediante un mensaje de texto, es que nos están haciendo llegar la documentación. Eso para fines del consulado. Lo que ya necesitaría la funeraria será muy importante que ellos lo vean directamente y también si tienen algún tipo de necesidad en cuanto a cómo se está llevando a cabo ese manejo entre la funeraria y los familiares, también les podemos asistir para hacer como ese puente entre las familias y las funerarias y que esto sea lo antes posible. Cuando se refiere de forma electrónica, ¿quiere decir que simplemente basta una foto tomada con nuestro celular para mandárselos a ustedes? En este momento sí. En este momento sí les estamos pidiendo que sea de esa manera. Nosotros tenemos sistemas a partir de los cuales comprobamos la veracidad de esos documentos. Es decir, si nos mandan la foto de su matrícula consular, podemos verificar en nuestro sistema que esa matrícula consular efectivamente se haya emitido por el consulado aquí en Chicago o en cualquier otro consulado en Estados Unidos. También es importante mencionar, Jesse, que si bien existe el traslado de restos a México en circunstancias normales, un requisito extra que estamos teniendo que sortear
para cuerpos y personas que han fallecido a causa de COVID-19 es la autorización de las autoridades sanitarias, es decir, la Secretaría de Salud de los estados, de los gobiernos estatales en México. Muchos de los gobiernos estatales no están permitiendo el ingreso de personas que ya han fallecido por COVID-19. En ese sentido, es muy importante contar con esa autorización porque queremos asegurarle a la familia que su ser querido va a poder llegar hasta el lugar de origen donde ellos que hayan decidido enterrarlo y vaya a ser posible realizar esos servicios funerarios. Entonces, está siendo muy complicada esa situación, toma muchísimo tiempo, si bien ya te había comentado, está tomando mucho tiempo el poder obtener la documentación aquí en Estados Unidos. También tenemos ese retraso de esperar la autorización por parte de las autoridades estatales en México para asegurar que llegue sin ningún contratiempo el cuerpo de nuestro ser querido hacia México. Aquí la recomendación, que es un tema bien delicado, pero es importante tratarlo, es la cremación. Por un lado, es un servicio más económico que el traslado de restos de un cuerpo y también es mucho más ágil. Esto porque toma muchísimo tiempo y no puedo hacer más hincapié en ello, en que nuestros seres queridos puedan estar con nosotros y entonces podamos hacer cualquier tipo de ritual o costumbre religiosa a la que nosotros quisiéramos observar. Es muy importante que también tengan esa información porque nos está tomando muchísimo tiempo y tampoco tenemos los tiempos claros, porque al final no es un trámite que realice la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino es un gobierno estatal. Y como sabemos, la Secretaría de Salud de todos los estados de la República Mexicana, así como aquí en Estados Unidos, está concentrando sus esfuerzos también en la batalla en contra de este virus. Entonces, sí está tomando mucho tiempo y aquí la recomendación sería optar por la incineración de los restos para que, por un lado, puedan tener más ágilmente ya con ellos a su ser querido y por otro lado no tome tanto tiempo el tema del traslado hacia México. Definitivamente es algo que se tiene que tener en cuenta, en conciencia, cuando se tramita se quiera mandar a alguien para México, ¿verdad? Este traslado. Cónsul, ¿nos podría hablar un poquito sobre el traslado de cuerpos? ¿Es solamente hacia México o se puede de estado en estado aquí en la Unión Americana? Sabemos que tenemos familiares que quizás están viviendo en Miami. ¿Lo puedo traer aquí a Chicago con la ayuda del consulado? ¿O solamente la ayuda viene siendo directamente desde Chicago hacia México? Dos precisiones ahí, mi querido Jesse. Por un lado, el visado, el traslado de restos que emite el consulado, es decir, ese papeleo que hacemos de todos estos trámites que se tienen que hacer para que cuando queremos que un ser querido vaya hacia México, es justamente así, cuando queremos que el traslado de restos sea hacia México. Y lo que hacemos nosotros es emitir un visado, es decir, una visa para que puedan entrar los restos a nuestro país. Y por otro lado, el programa de apoyo económico que se tiene planteado está pensado para que podamos apoyar a familiares de personas que deciden enviar los restos de sus seres queridos hacia México. Entonces, podríamos, sin duda alguna, orientarles en cuanto al proceso, recomendarles las funerarias que te había comentado al principio de esta transmisión, que sabemos son las más económicas después de muchos años de trabajar en este tema, pero en cuanto a trámites que se tengan que seguir, el involucramiento del gobierno de México entre un estado de la Unión Americana y otro no nos lo permite las funciones por las cuales estamos aquí. Sin embargo, con mucho gusto podríamos orientarles en cuanto a cuáles son los trámites que se tienen que seguir, pero si hay algún tipo de involucramiento por parte del consulado, sería mínimo, la verdad. ¿Hay algún tipo de ayuda que el consulado pueda ofrecer a los connacionales, a las familias que están aquí después de que trasladaron a sus seres queridos? ¿Alguna ayuda psicológica, emocional? Sin duda, por eso es tan importante que estamos ofreciendo la información acerca de la ventanilla de salud. Nuestra ventanilla de salud no nada más da información y da servicios de salud preventiva, es decir, para identificar algún tipo de enfermedad crónica de manera temprana, sino también puede orientar y canalizar a estas familias a servicios
de apoyo y salud emocional. Sabemos que son tiempos bien complicados los que estamos viviendo, muy complejos y también que suponen muchísimo estrés para nosotros y nuestras familias. De hecho, en el consulado hemos hecho ya sesiones de Facebook Live buscando atender y hablar acerca de estos temas con nuestra gente para que tenga apoyos y herramientas que les sirvan para sortear en esto. Y el tema que mencionas de cómo apoyar a las familias después de perder un ser querido, lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Una de las partes de los análisis que hacemos cuando una persona pierde la vida en circunstancias quizá inesperadas o muy trágicas o violentas, buscamos por un lado que reciba todos los recursos que ofrece el estado, la ciudad de Chicago o Illinois, para que puedan también recibir apoyo por ese lado, pero también los canalizamos a nuestra ventanilla de salud para que puedan también recibir apoyo psicológico por parte de los aliados de este servicio que también ofrece el consulado, que es la ventanilla de salud. En esos momentos en el que, pues, lamentablemente por la situación se está viendo la necesidad de mandar más restos, cuerpos a México, el traslado, ¿cuál es el error más común que se está viendo y que quizás usted nos podría mencionar para tratar de evitarlo? Yo creo que más allá de plantearlo como un error, yo creo que es la falta de información que tenemos al momento de tomar una decisión, Jesse. Como te mencionaba hace un momento, muchas de las personas que nos llaman ya tienen una funeraria y quizá esta funeraria les está cobrando muchísimo dinero. Y suele suceder por muchas circunstancias, desde que contratan muchos servicios alrededor del tema funerario de su ser querido, o bien también porque hay pocas funerarias que se encargan de atender ese tipo de temas en la localidad en donde viven. Viven muchas veces en algún tipo de ciudad o condado remoto y quizá solamente hay una o dos funerarias. De todas maneras, es importante que llamen al consulado y que nos dejen ofrecerles esta información para que puedan tomar la mejor decisión y puedan comparar. Y lo otro que yo vería como un obstáculo en este momento es el tema del envío del cuerpo a México. Y esto es por lo que te mencionaba. Por un lado, toma muchísimo tiempo. Te decía que en circunstancias normales el visado del traslado de restos nos llevaba quizá una semana. Lo podríamos tener listo desde que pudiera toda la funeraria tener todos los documentos listos y después el consulado realizar el visado. Actualmente nos está tomando quizá de 3 semanas, un mes y una semana. Eso es nada más en cuanto a que podamos contar con el visado y la documentación lista. Después, ¿cuánto tiempo nos llevará a tener el visto bueno y la autorización de las autoridades estatales? No puedo tener una respuesta concreta. Puede llevar 1, 2, 3 semanas, quizás hasta un mes. Y eso aunado ya al mes quizá que ya pasó para que las personas puedan por fin enviar a su ser querido. Y también se plantea otra situación. Actualmente estamos en una circunstancia en la que se nos pide en la manera que podamos quedarnos en nuestras casas para evitar los contagios y evitar la propagación. Muchas de nuestras familias están acostumbradas a, si muere un ser querido, acompañar a nuestro ser querido hasta México para ir a asistir al funeral y poder presenciar el entierro. Esto también está siendo muy complejo. Hay poca conectividad de vuelos y está siendo también un riesgo para que las familias puedan viajar hacia allá. Y aquí, te digo, son varios obstáculos los que tendremos que sortear. Por eso sé que es un tema muy complicado y muy delicado, pero sería importante que lo platiquen en familia, llegado el momento, para que puedan tomar una decisión que mejor les convenga. Planteamos este tema del tiempo porque sin duda ha costado mucho trabajo poder obtener la documentación y también mucho tiempo el que podamos contar con la información necesaria para entonces poder emitir el visado y que puedan irse los restos hacia México. Entonces, yo hablaría de esos dos. Contar con la información de las funerarias que ofrecen los precios más competitivos, más económicos para nuestra comunidad y por otro lado, el tema del envío de los cuerpos de nuestros seres queridos hacia México está siendo muy complicado y muy, muy tardado por todos estos trámites burocráticos que se tienen que realizar. ¿Cómo es el proceso aquí en Chicago para el levantamiento del cuerpo del lugar donde se encuentra la persona, ya sea en su casa o quizás en un hospital, para ser trasladado a México?
Haces una muy buena pregunta, Jesse. Si una persona fallece en su casa, lo primero que tiene que hacer la familia es llamar al 911. Aquí como se les conoce, los first responders, los bomberos, las ambulancias, los paramédicos, la policía, son los que irían al lugar donde esta persona falleció y después la llevarían a un médico forense para que analice cuáles fueron las causas de este fallecimiento. Y después, dado que ya falleció desafortunadamente en el domicilio, que tienen la causa de muerte, habría que llamarnos por favor al consulado para que les podamos ofrecer esta información de las funerarias. Si llega a fallecer en el hospital, entonces el hospital entrega el cuerpo al médico forense, a la morgue, y entonces ahí le pediríamos a la familia que llame al consulado para que les podamos brindar la información acerca de las funerarias y entonces puedan tomar la decisión acerca de qué funeraria contratan para que haga los servicios que correspondan. Entonces, por un lado, si llega a darse el triste caso de que una persona fallezca en su casa, es importante llamar al 911 y por otro lado, si fallece en el hospital, contactarnos al consulado de inmediato para que les podamos orientar en cuanto al proceso. En los dos casos, suponemos y esperamos que las familias nos puedan contactar, te digo, para poderles orientar y ofrecer información y también determinar si existe algún tipo de apoyo que podamos nosotros también ofrecer. En pantalla han aparecido ya nuestros números de emergencia. Es muy importante que nos llamen en estas circunstancias. Estamos de verdad para servirles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un poco hemos recibido muchas más llamadas alrededor de la pandemia, pero este número de emergencias ha venido funcionando desde hace muchos años. El Departamento de Protección está a sus órdenes desde hace mucho tiempo atendiendo este tipo de circunstancias para que podamos ofrecerles y darles la información más precisa y ustedes puedan tomar la mejor de las decisiones en circunstancias tan trágicas y tan difíciles. Así es, cónsul. También algo que nos han preguntado frecuentemente es cuándo volverán a abrir sus puertas el consulado para tramitar identificaciones vencidas o pasaportes. En ese sentido, Jesse, estamos, como te mencionaba, observando las medidas de distanciamiento social y de quedarnos en nuestras casas que ha implementado el gobierno del estado de Illinois y también la ciudad de Chicago. Nosotros estamos acatando las órdenes y las órdenes ejecutivas y también la información que nos está dando las autoridades aquí en Estados Unidos y es por eso que no tenemos una fecha precisa. Esperamos que sea lo más pronto posible para poder continuar atendiendo. Sin embargo, sí es importante recalcar que si usted tiene alguna emergencia que por esa razón necesita el documento, ya sea un pasaporte, una matrícula consular o una emergencia de otra índole, por favor también marque el número de emergencias para poder atender su solicitud. También estamos ofreciendo que nos envíen un correo electrónico explicando cuál es su situación para que podamos determinar si efectivamente se puede considerar como una emergencia de extrema vulnerabilidad para entonces otorgar el servicio. Como te decía, estamos atendiendo casos de extrema vulnerabilidad y de emergencia. Es decir, sí hemos sido posible otorgar pasaportes y matrículas consulares en aquellos casos en los que sí existe una emergencia aprobada. Entonces, si es el caso, por favor llámenos, escríbanos a conchicago@sre.gov.mx y por otro lado, es importante mencionar, Jesse, que desde hace algunas semanas el gobernador de Illinois implementó una orden ejecutiva en la que las matrículas consulares que estén vencidas deben ser consideradas como válidas por todas las autoridades e instituciones de gobierno del estado. Entonces, esto fue gracias a una gestión que hizo nuestra cónsul general desde el inicio de la emergencia sanitaria, en la que justamente le hacíamos ver al gobernador la necesidad de identificarse de nuestras familias, dado que el consulado, observando claramente las medidas de distanciamiento social que implementó el gobernador, estamos también impedidos de poder otorgar y expedir esas matrículas consulares. Afortunadamente, te digo, hace ya algunas semanas se implementó esta orden ejecutiva que nos ayuda a que nuestras familias que tienen una matrícula consular vencida
puedan utilizarla como válida aquí en el estado de Illinois. Sin embargo, vuelvo a insistir, si ustedes tienen una emergencia, por favor llámenos, escríbanos para que podamos conocer cuál es la situación y entonces determinar si podemos ofrecerles el apoyo. Si yo desde mi casa estoy viendo ahorita el programa y quiero obtener alguna de esta información impresa, ¿dónde puedo acudir? Aquí lo más importante también, mi querido Jesse, es que visiten la página de internet del consulado. Tenemos ahí también dispuesta toda esta información, desde los números, por ejemplo, de la ventanilla de salud, hasta nos hemos dado la tarea de hacer una guía de recursos para el estado de Illinois, para el norte de Indiana y para jóvenes beneficiarios DACA. Ahí podrán encontrar información acerca de bancos de alimento, servicios de salud, recursos económicos, recursos financieros y también recursos legales y de defensa de derechos. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, así como visitar nuestra página de internet para que puedan obtener toda la información. Sabemos que muchos de los miembros de nuestra comunidad no están tan familiarizados con el uso de este tipo de tecnologías. Entonces ahí les pediría a quienes nos sintonizan en este espacio que le ayuden a aquellas personas que no tienen esa misma facilidad para acercarse a Facebook, para acercarse a Instagram, a las redes sociales o bien a la página de internet, que nos ayuden a navegar a quienes más se les dificulta. Y lo que hicimos con esta guía de recursos, Jesse, es volverla lo más amigable para los usuarios, de tal forma que puedan encontrar la información precisa, un poco procesada, y puedan encontrar también los enlaces o números de contacto para que puedan comunicarse con esos recursos que hay disponibles aquí en el estado de Illinois y también en el norte de Indiana, que es el territorio del que se encarga el Consulado General de México en Chicago. Ya para terminar, cónsul, me gustaría si nos podría cerrar con un mensaje para todos los connacionales que están viendo el programa del día de hoy. Claro que sí, Jesse. Nuevamente agradecer el espacio, que nos dejen entrar a sus casas en esta ocasión para hablar de un tema tan difícil y tan complicado. Sabemos que esta pandemia está afectando a nuestra comunidad y lo más importante es tener la información a la mano. Si bien el consulado está observando las medidas de distanciamiento social, seguimos operando de manera remota y también de manera semipresencial aquellos casos que tienen algún tipo de emergencia alrededor. Es importante que visiten nuestras redes sociales, que visiten nuestra página de internet y en caso de que sufran la pérdida de alguno de sus familiares, nos llamen inmediatamente a los números de emergencia que han aparecido en pantalla, al 1-888-755-5511. Estaremos ahí listos para ofrecerles la información precisa que ustedes necesitan en ese momento tan complicado. Y también les pediría que llamen al número que está dispuesto en toda la red consular como un call center que también funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El Centro de Información y Asistencia Mexicanos. Es el 520-623-7874. Si ustedes tienen duda acerca de cualquier trámite que ofrece el consulado, cuáles son los requisitos, ahí también les pueden ofrecer información. 520-623-7874. Y me gustaría cerrar, Jesse, además de agradecerte este espacio y a la Nava, diciendo lo que ha venido comentando ya nuestra cónsul general. Informados e unidos, vamos a salir adelante de esta situación. Les agradezco mucho y estamos en el consulado para servirles. Muchas gracias por esta información tan importante y nos vemos la próxima semana. Él es Javier Mapome, él es el cónsul de protección aquí en el Consulado General de México en Chicago. Muchas gracias, cónsul. Gracias, Jesse. Muy buena tarde. Bueno, y ya saben que para mayor información pueden visitar la página del Consulado General de México en Chicago, en su página de Facebook, Twitter, Instagram, y también vamos a estar nosotros compartiendo en nuestras páginas de Aranada Entertainment toda la información con respecto al traslado de restos y cenizas para México. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.